H&P Productions presenta El fantástico Grain Circus. Marinela era conocida como la mujer más irresistible de todo el planeta. Todos lo sabían, todos lo sentían. Ahí se encontraba ella, erguida con su mirada salvaje en las alturas del Grain Circus. Con sus brazos levantados de forma horizontal y con una pierna sensual puesta sobre la cuerda floja, se preparaba para hacer el espectáculo épico de toda su carrera. Era joven, no pasaba los 23, pero era tan arrasadora como una ardiente bola de demolición. Los expectantes, boquiabiertos, dejaban derramar su saliva sedientos y hambrientos por espectáculo. Marinela portaba un sensual traje de lentejuelas con cola y medias veladas, cabello suelto ondulado y azabache, con ojos verdes fulgurantes. Damas y caballeros, la inigualable y deseada Marinela, gritó la maestra de ceremonias en el círculo estrellado del escenario. Sujétense y aférrense fuerte, porque lo que están a punto de presenciar no lo han visto en ningún lugar. La ovación era envidiable y aturdidora, cuando Marinela, respirando entre una pícara sonrisa, se echa a correr por la cuerda sin tambalear. Da 5 pasos y se devuelve, mientras los reflectores la apuntan únicamente a ella. Sin dudarlo, le grita a su público: ¿Están listos? ¡Let's go! ¡Ja! Y sin detenerse, comenzó a hacer acrobacias por la cuerda. Hizo perfectas medialunas y finalizó con un mortal salto, sumergiéndose en el vacío y colgando de la cuerda con sus manos. El público gritó, mientras le daban la bienvenida a los trapecistas, quienes se arrojarían por Marinela. La mujer soltó una mano y se dejó caer, con plena seguridad de no chocar contra el suelo. El viento azotaba fuerte, mientras las luces se fueron y todos perdieron la vista. La luz se encendió y Marcos apretaba fuertemente las manos de la espectacular Marinela. Fue un lanzamiento perfecto. El público gritó y aplaudió. Las luces cambiaron a 1000 colores, estimulando la escena. Marinela descendió al escenario, caminando al ritmo de la estridente música. Otro apagón. Un grito. Al regresar la luz, habían cientos de sombras estáticas cubiertas por túnicas negras y rojas. Marinela observó asustada e intentó huir, pero todas las sombras la tomaron de los brazos. Gritó, y el público aterrado se levantó, expectante. Una sirena sonó, y las luces se tornaron estroboscópicas. La pirotecnia del suelo se encendió y nuevamente el fuego y las luces se encantaron a todos. Con el pulso en sus manos, todas las sombras se arrancaron las túnicas y se descubrieron los bailarines. Comenzaron a coreografiar, mientras elevaban a Marinela por los aires. Era tan sublime que el tiempo se ralentizó para todos. Cabello húmedo serpenteando por los aires, partículas de sudor brillando como diamantes, y una respiración de júbilo se escuchó en todos los rincones del Grain Circus. Muchos se preguntaban cómo era posible ser tan voraz, feroz, libre, talentosa y sensual. Se preguntaban cómo era posible ser una Marinela. Los hombres anhelaban tener a su lado una mujer como ella. Las mujeres deseaban ser como ella. Y ella, Marinela, se regocijaba en los aires. Toda su vida había luchado contra cualquiera que la menospreciara, cualquiera que la tratara de ridícula y loca por querer ser una simple cirquera. Porque lo que muchos no sabían ni llegarían a envidiar eran sus luchas y sacrificios, sus arduos entrenamientos, lágrimas, sangre y sudor, todas las puertas que tocó y todas las que le cerraron. Nadie se imaginaba que aquella mujer codiciada no siempre había sido conocida como la inigualable Marinela. Pero la persistencia y constancia comenzó a dar frutos en medio de todos los no. En medio de todos los no eres suficiente, no tienes mucho talento, no tienes la edad, la estatura, los parámetros actuales de belleza, pero no sabían que ella tenía 2 armas poderosas y secretas: a Dios y su fuerza. Ser fuerte y valiente era lo mejor que había podido elegir y consentir.
Era invencible porque sin duda alguna se creía invencible. Jamás limitó sus sueños ni dejó de soñar. Era segura y ella era lo que quería ser.